para todos los que están en Latinoamérica, buenas tardes para todos los que están en Europa. Es un placer estar nuevamente aquí en un nuevo 11path Talks. Como saben, este es los hangouts que hacemos desde el equipo de CCA de 11paths para tratar de compartir un ratito de conocimiento, de charla e intercambiar información entre nosotros, y es por eso que van viendo temas tan variados como Deep Web o Synth, em, sobre gestión de riesgos, gestión de gobiernos, etcétera, siempre relacionados a nuestro ámbito, al ámbito de la seguridad de la información. Pueden, al igual que siempre, hacer consultas mientras este video está siendo transmitido en vivo a través del hashtag 11pathtalks vía Twitter, o bien pueden utilizar el chat de la plataforma donde están mirando el video para hacer consultas, y trataremos de ir respondiéndola durante la transmisión del mismo. Pero si no, saben que nos pueden enviar un correo y ese trataremos de responderlo después, o preguntarnos por Twitter directamente sin ningún problema, que siempre intentaremos responder y seguir compartiendo. Y si no, pueden entrar a la comunidad community.11paths.com para poder compartir y abrir un debate en el foro de la empresa. Hoy estoy aquí para tratar de ver un poquitito en detalle algo sobre los protocolos industriales, tratar de hacer, como hacemos siempre, una primera orientación que esté relacionada con conocer qué es, cómo funciona, y después meternos concretamente en algunos conceptos de seguridad sobre sus protocolos. Y vamos a ver quizás dos de los protocolos más para encontrar en las distintas redes, sobre todo en Latinoamérica. Uno porque es conocido, porque es marcas conocidas, protocolos de marcas conocidas, y otro quizás porque es un protocolo bastante estándar y bastante utilizado en el mundo, y en Latinoamérica particularmente con muchas ganas, digamos, ¿no? Así que bueno, si les parece, arrancamos. Primero es cómo llegamos hasta aquí, digamos, por qué vamos a hablar sobre el protocolo de sistemas industriales. En realidad, esta segunda temporada es una segunda temporada que no está desconectada de la temporada 1 de los hangouts que estuvimos haciendo, de los talks que estuvimos haciendo, sino que tratamos de darle continuidad en algunos aspectos, tratamos de ampliar en temas, pero tratamos un poco de jugar con respecto a todo lo que podamos llegar a hacer. Y en el primer talk yo di una charla o un talk hablando sobre una introducción a los sistemas de seguridad industrial, perdón, a los sistemas industriales desde la óptica de seguridad. Pero para hablar de eso, empecé comentando quizás qué era un sistema industrial, qué era un sistema SCADA, qué era un HDMI, cuáles son las características, qué tipo de dispositivos nos encontramos, qué tipo de redes nos encontramos. Marcamos una diferencia importante entre lo que es un sistema industrial y un sistema crítico, que por ser un sistema industrial no necesariamente tiene que ser crítico, digamos así. Entonces jugamos un poquitito con algunas definiciones, así que a los que están recién empezando en el tema les sugiero que vean este hangout primero para poder entender por qué estamos aquí y de qué vamos a tratar de hablar, ¿sí? Ahora ya sí, metiéndonos un poquito más de lleno con respecto a los protocolos, cuando uno tiene que buscar y ver cuáles son los protocolos más conocidos dentro de los sistemas industriales, tenemos una lista como la que están viendo ahora. Ya traté de marcar cuáles son los que más se pueden llegar a ver, digamos, ¿sí? Todos estos son los conocidos, sin embargo, los que más podemos llegar a encontrar son DNP3, OPC, Modbus, Profinet, Profibus y demás. Son los estándares que sin duda los vamos a encontrar en cualquier país. Sin embargo, hay otros más, hay más protocolos, y esto representa un problema a la hora de estandarizar, que son los protocolos propietarios, ¿no? Los protocolos que son propios de una empresa o de un sistema o de una familia de PLCs, etc. Por ejemplo, el caso de S7COM, que es uno de los protocolos conocidos, es un protocolo específico de Siemens, es un protocolo propietario de Siemens que funciona para la lógica y la comunicación entre PLCs o PLCs SCADAs, etc. Sistemas SCADAs para el control, y particularmente pertenecen a la familia de PLC los S7, 300 o 400, y está sumamente difundido, y de hecho, bueno, ha habido varias charlas de seguridad con respecto a esto, e incluso Wireshark tiene para poder analizar el protocolo S7 con el mismo Wireshark y demás, ¿sí? Estos protocolos que están viendo en pantalla son los protocolos industriales que por lo general corren más sobre sistemas seriales y no sobre arquitecturas seriales y no tanto sobre TCP, aunque algunos de ellos
sí corren sobre TCP, y hay otros que fueron readaptados para ser montados sobre TCP, como el caso de Modbus o el de DNP3, por ejemplo, en donde también tienen sus opciones sobre serial o sobre redes Ethernet, lo cual lo hace bastante interesante, ¿no? Porque básicamente es como es el encapsulamiento de un protocolo dentro de otro, y a partir de ahí es el análisis que podemos hacer, lo podemos dividir en dos, en el análisis TCP tradicional y el análisis del protocolo específico que estamos analizando ahora o estamos conversando ahora, ¿sí? Si nos paramos en uno de los más comunes y de los más llamativos, quizás nos podemos parar sobre el caso de Modbus. Digo, ¿por qué más llamativos? Porque en realidad, al ser un protocolo serial, mucha gente le tiene miedo y piensa que es complicado entenderlo, difícil de leerlo, etc. Y realmente es todo lo contrario, es un protocolo muy simple. Aunque admito que necesité graficarlo para mostrar la simplicidad, ¿no? O sea, es un protocolo que básicamente se basa en requerimientos y respuestas. O sea, yo pregunto, un máster pregunta y un esclavo responde. Y en base a lo que el máster pregunta es la respuesta del esclavo, y es siempre así. Y si el máster pregunta erróneamente, el esclavo no se entera, así que no va a responder. ¿Cómo así? Entonces, si estoy preguntando a otras direcciones, puede haber mensajes de error. Que las respuestas del esclavo van a estar basadas en responder con el dato que me estás preguntando. O sea, me preguntaste un dato, yo te lo respondo, o me preguntaste un dato, yo no lo tengo, o no es del todo correcta la respuesta, yo te respondo con un código de error. Realmente es un protocolo muy sencillo, por lo cual no tiene ninguna validación en el mismo protocolo respecto a quién es el que realmente estás preguntando. O sea, si yo necesito saber que el origen es el origen, no lo puedo hacer directamente desde el protocolo Modbus por default, digamos, el más común, ¿sí? Esto llevado a un poquito más adelante, podemos entender entonces que hay dos tipos de Modbus que fueron diseñados en realidad para trabajar en varios tipos de redes, ¿sí? Pero hay dos que son los claves, que son, por ejemplo, el de Ethernet y el de serial, o también conocida como Modbus RTU, en donde los puertos seriales que se utilizan son los típicos RC232 o el de RS485, digamos así. Pero también existen lo que se llaman los gateway, que es los que me permiten convertir una comunicación serial a una comunicación Ethernet. Es decir, que yo puedo tener un máster de Modbus que trabaje en Ethernet, pero todos mis esclavos trabajan en serial, y puedo tener un dispositivo en el medio que me convierta las señales de una a otra y me permite analizarlos. En este caso, en el gráfico están viendo un modelo de una marca, y en el link que está abajo está la empresa y la marca. Lo que hacen es simplemente esto, es actuar como gateways, ¿sí? Traspasan la información de uno a otro. O sea, en realidad lo que hacen es lo que decía antes, encapsulan todo el protocolo serial montado sobre las capas de transporte de TCP y lo envían así, ¿no? ¿Sí? O sea que es un poco un juego bastante interesante para trabajar. Si queremos analizar la trama de Modbus, la podemos analizar como modo genérico. Digamos, en modo genérico tenemos algo que es el direccionamiento. O sea, vamos a mirar todo el paquete entero como si fuera lo que se llama ADU, que es el Application Data Unit, ¿sí? En donde el Application Data Unit lo que va a tener es una parte de direccionamiento, una parte básica, que es un código de función y el dato que estoy pidiendo o respondiendo, ¿sí? Y tengo un error check, un CRC, que es el que va a verificar la validez o la integridad del paquete que estoy mandando, del frame que estoy mandando, ¿sí? Si este Modbus lo queremos ver cómo es en serial, o sea, en Modbus RTU, digamos, básicamente lo que se agrega a todo esto es que el direccionamiento es tan simple como indicar cuál es el valor del esclavo, ¿sí? O sea, yo pongo un ID del esclavo y el esclavo va a responder siempre con ese ID, digamos, ¿sí? Entonces, mi direccionamiento es solamente un número, ¿sí? Que es el esclavo 1, el esclavo 2, el esclavo 3, el esclavo 4, y el esclavo es el que va a responder, ¿sí? De hecho, la respuesta del esclavo es igual a esta, digamos. En realidad el esclavo va a responder diciendo, yo soy el esclavo 1, mi código de función, o en realidad la función por la que preguntaste es esta, y el paquete de respuesta que tengo de los datos es este, o el exception data, o sea, el exception handle del error es este otro, digamos, ¿sí? Y finalmente el CRC del error, del checksum error, que nos puede mostrar. ¿Cómo es esto en una red TCP? Modbus en una red TCP es igual. Tengo un código de función y tengo un dato,
Nada más que el CRC no lo pongo ahí, ¿por qué? Porque está metido dentro de lo que es el direccionamiento propio del protocolo de TCP, o sea que TCP ya tiene esa verificación a través del stack para ver si el paquete está entero o no está entero, si llegó bien o no llegó bien. Por lo cual, toda esa parte del CRC, cuando monto Modbus sobre TCP, está manejado directamente por el friend del TCP. Así que es un modelo bastante básico de funcionamiento. Por lo cual, linealmente, yo podría interpretar y sacar información de cada uno de ellos de una manera bastante sencilla, sin complicarme demasiado con respecto a cómo estoy trabajando o cómo es lo que tengo que analizar. Si, si hasta acá se entendió y los que están ahí del otro lado me vienen siguiendo y no tienen dudas, podemos continuar un poquito más, que es ver ahora en realidad cómo trabaja o cómo se ven los datos de un Modbus RTU, por ejemplo, que es el, el más llamativo, digamos, para algunos que no están acostumbrados a trabajarlo. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a mostrar les voy a compartir una máquina virtual en donde tengo obviamente un Windows XP, como muchos de los sistemas industriales. ¿Sí? Acá tengo, bueno, tengo varios sistemas de redes industriales, pero básicamente en este lo que tengo es un simulador de Modbus. Tengo un máster y tengo un esclavo, ¿sí? Esto lo pueden descargar, hay montones de simuladores. Estos son simuladores gratuitos. Y lo que necesito sí o sí es, como lo estoy haciendo los dos con el mismo equipo y es una máquina virtual, y es decir, que no tengo com reales como para que los dispositivos lo detecten. Lo que tengo por acá es una herramienta como esta, que es básicamente un virtualizador de puertos seriales, que lo que hacen es generarme dos puertos de comunicación, el COM2 y el COM3, y comunicarlos entre sí, digamos, ¿sí? O sea que es básicamente lo que están haciendo, ¿sí? Y puedo generar más. Yo lo que hago ahora es levanto mi escáner, como es una versión demo, no está registrada, así que para que después puedan hacer exactamente lo mismo, ponen un dato, les da siempre unos minutitos de espera en los tiempos de registración y finalmente abre la aplicación. Cuando abre la aplicación, acá ven básicamente la información que se puede ver en un máster, en una aplicación máster. O sea que en realidad esto es la consola del máster. ¿Qué es lo que veo acá? Dispositivo con el ID al cual le voy a enviar, como este es el máster, es al cual le voy a enviar los datos, en este caso al esclavo 1. ¿Sí? De este lado son las funciones por las cuales le voy a preguntar. Por la función de input de estado, por el holding, por un registro, por el coil, lo que fuera. ¿Sí? Por este lado tengo cuál es el direccionamiento. O sea, le voy a decir que arranque desde el direccionamiento 0001, ¿sí? Y que la longitud sea de 100 o de 8, ¿sí? Lo que fuera. En esta parte de la ventana lo que voy a ver es básicamente la cantidad de requerimientos que le voy a hacer al esclavo, o sea, la cantidad de requests que le voy a enviar. Y por este lado, si el esclavo me responde, la cantidad de respuestas con las que yo voy a recibir la comunicación, ¿sí? Esta información la puedo ver en dos pantallas distintas. Acá puedo ver la trama entera. De este lado puedo ver como resumida cuál es, fíjense, el direccionamiento, ¿sí? Que son los 8 bytes que estoy enviando. ¿Sí? Obviamente no estoy conectado a nada, por eso dice device no conectado. Lo que podemos hacer ahora para ver cómo funciona y para que entiendan cómo es el modelo, puedo levantar el simulador del esclavo, también me registro, ¿sí? Mismo escenario, le doy el OK a ambos. Y una vez que lo tengo, vamos a dejar las dos pantallitas así como para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Una vez que lo tengo levantado, fíjense que el esclavo es mucho más sencilla la consola, no tengo las consolas de peticiones que voy a hacer. Si voy a una nueva, lo que tengo básicamente es esta pantalla, o sea, no tengo estos menús, a esto me refería, ¿no? De conexión y desconexión. Pero básicamente acá lo que me está diciendo es que él tiene para responder desde un direccionamiento X una cantidad de longitud específica, mismos valores, ¿sí? Para que sepa. Y acá le pongo cuál es el ID de él. O sea, él en este caso, como es el único que tengo, es el ID 1, pero podría ponerle un 2 acá y yo acá decirle, mandarle la información al dispositivo 2. Esto no hay problema, digamos, ¿sí? Una vez que los tengo los dos, lo que debería hacer es hacer que se conecten entre sí, por lo cual
El paso siguiente es tan sencillo como venir a la parte de conexión, decirle con qué COM me quiero conectar. En este caso yo lo tengo con el COM 2. Vamos a verificar porque no me acuerdo, pero ¿sí? El COM 2 defino cuál es los parámetros de configuración serial y el flujo de control de datos. ¿Sí? Le doy OK y ya fíjense que el mensaje de error cambió a timeout. Ya no es que está desconectado, sino que intentó hacer una conexión, intenta hacer una conexión contra el otro dispositivo, pero no lo está logrando. ¿Por qué? Porque del otro lado este dispositivo no está escuchando. Por lo cual venimos a conectar y en este caso le vamos a decir que él se conecte por el puerto 3, o sea, el COM3 de este equipo. ¿Sí? Configuro los audios y etcétera. Y una vez que los conecto, fíjense que desaparecen los mensajes de error. Desaparecen los mensajes de error. Y ya, si miramos acá, estamos viendo que estoy enviando esta cantidad de requerimientos y estoy teniendo esta cantidad de respuestas. ¿Por qué la diferencia? Porque los requerimientos anteriores los había enviado, pero no estaba conectado. Así que no tenía nada para responder. ¿Sí? Si yo quiero cambiar esta vista y decir, okay, esto sé lo que es lo que tengo que enviar, quiero ver cómo se está viendo la trama, puedo cambiar a la vista y acá tengo la trama específica, que es la que explicábamos recién en un grafiquito, en donde vemos en gris clarito es lo que estoy enviando, en gris oscuro, viendo, digamos, ¿sí? O sea, si lo detengo un poquitito para poder mirarlo, ¿sí? En gris clarito, vamos a agarrar esta, por ejemplo. En gris clarito le estoy diciendo envíale al dispositivo 2, ¿sí? Como decía en la PPT, o sea, lo primero que tengo es en el RTU serial, es direccionamiento. ¿Sí? Le voy a decir envíale al dispositivo esclavo 2, ¿sí? La función 1, ¿sí? Los bytes de dirección, ¿sí? Y finalmente la longitud por la que quiero, o sea que esto arranque desde la 000000. Fíjense un detalle que es que esto arranca, yo le dije que arranque desde la 1, pero no arranca desde la 1, arranca desde la 00, hay una diferencia de un valor ahí. Finalmente acá tengo los bytes correspondientes a la longitud que le estoy mandando. En este caso, yo le dije que la longitud era de 8, por eso está mandando estos 8. Realmente está mandando el código del CRC. ¿Sí? Eso es el esquema de comunicación. ¿Cómo es la respuesta de estos que están acá? La respuesta es, en negro dice el esclavo, yo soy el esclavo número 2, estoy respondiendo a la función 1 que vos me pediste, ¿sí? Con una respuesta de 2 bits en donde me está diciendo que está todo apagado. ¿Sí? Y finalmente tengo el reset. Y acá tenemos la longitud, el reset. ¿Sí? Si yo miro y dejo seguir esta comunicación, vuelvo a conectar acá y dejo seguir esta comunicación, puedo cambiar la vista entre estos dos dispositivos y cambiar los valores. Por ejemplo, venir acá y decirle a este equipo que, que la dirección número 2 está en on. ¿Sí? Update. Y que la dirección 4 también está en on. Update. ¿Sí? Y fíjense que inmediatamente en el master, la dirección 2 y la dirección 4 también se actualizaron. Y de hecho es como lo voy a ver en la trama. ¿Sí? Entonces, concretamente acá estoy teniendo simulado, ¿sí? La comunicación entre dos dispositivos, un maestro y un esclavo, y puedo ver que si yo pudiese interrumpir esto, lo único que tengo que hacer es enviar un valor diciendo quién soy. O sea que si yo interrumpiera esta comunicación y mando un valor diciendo yo soy el dispositivo 2, ¿sí? Y poneme esto en valor on, directamente el otro equipo no valida nada y lo responde como que. O sea que un ataque a esto, interceptar esto, es bastante sencillo físicamente, ¿no? Como pueden ver, se puede hacer bastante, se puede jugar bastante con esto. La idea de este ejercicio era hacer un simple chequeo para ver cómo funciona el protocolo y qué cosas se pueden llegar a hacer desde un protocolo tan básico como Modbus. Esto montado sobre TCP, significar una comunicación y cambiar esos valores
¿sí? En base a las funciones, sabiéndolo, y eso va a provocar algo en el otro equipo del otro lado. Es muy sencillo lo que puede pasar. Bueno, y si les parece, ya que dimos una vuelta por Modbus, podemos cambiar un poquito de protocolo y ver otro de los protocolos más comunes. Yo les decía al principio de Hangout que íbamos a ver un protocolo propietario y otro no propietario. Modbus es uno de esos protocolos propietarios que fue desarrollado por la empresa Schneider. Sin embargo, obviamente no es el único que lo utiliza, porque al ser un protocolo es un estándar industrial, lo utilizan muchísimas aplicaciones, muchísimos dispositivos de red. Pero por el otro lado tenemos otro que fue desarrollado ya no por una empresa, sino por un conjunto de empresas, organizaciones, universidades y demás, como el caso de Profibus o Profibus, que es totalmente abierto, no es propietario, que está regulado por una norma, que es la norma EN 50170, que básicamente ahí es donde vamos a tener todas las definiciones que están relacionadas con Modbus, y en donde vamos a poder encontrar mucha información, perdón, con Profibus, donde vamos a encontrar mucha información con respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Básicamente, si uno piensa desde el lado de desarrollo, no podemos dejar de recordar una cosa que es importante, que es esta tecnología es una tecnología muy estable, pero no estática, es una tecnología que cambia mucho, que a pesar de que son muchos los contribuyentes, todo el tiempo hay equipos de trabajo conformados tratando de adaptarlo y de modificarlo y de actualizarlo y demás. Por eso también lo elegí para contar un poquitito más sobre cómo funciona y qué es lo que tiene y qué es lo que podemos ver. En el caso de Profibus hay algo que es bastante interesante, que es que en realidad todo el mundo de IT que nosotros conocemos tuvo mucho que ver en el proceso decisivo de las automatizaciones de los sistemas y tiene mucho que ver con el desarrollo y las mejoras continuas que tiene este protocolo o este estándar dentro de los sistemas industriales. A diferencia de otros de los sistemas que vimos al principio en la tablita, de los protocolos que vimos al principio en la tabla, este protocolo en particular es un protocolo que ha tenido mucha actualización, incluso en términos de seguridad y en cambios de seguridad. Hay una versión, incluso se llama versión 2, DBB versión 2. Este protocolo es un protocolo que se utiliza muchísimo en las industrias en todo el mundo, principalmente en las latinoamericanas. Es una que vamos a encontrar muy seguido, pero es un protocolo que se utiliza ampliamente y uno de los casos donde más lo he visto, en mi caso particular, está relacionado con cintas transportadoras, por ejemplo, para carga de vehículos, para líneas de montaje y demás. La verdad que lo veo es un protocolo que lo veo muy fuertemente implementado en esos campos. Existen tres versiones de Profibus. Sin embargo, hay una de ellas que ya está prácticamente en desuso, que es FMS, ya no se utiliza o no se encuentra muy a diario. Las dos que se encuentran son Profibus DP y Profibus PA. DP es de Decentralized Periphery y PA es Process Automation, y básicamente están relacionados a cómo trabajan el protocolo en dos niveles fundamentales. Particularmente lo que corresponde a DP es porque es utilizado para la comunicación entre controladores. Es decir, que creo que es protocolo Profibus DP, lo voy a encontrar entre PLCs, DCS, sistemas SCADA, etc. Y nunca lo voy a ver involucrado contra interfaces en dispositivos tipo sensores, actuadores o medidores, etcétera, equipos de campo, digamos, ¿no? Particularmente no voy a encontrar casi nunca un equipo de campo que tenga un conector de Profibus PA, ¿sí? Por lo general voy a tener con Profibus DP. En cambio, Profibus PA, obviamente es lo contrario, está utilizado para todo lo que tiene que ver con los procesos de conexión entre sensores, actuadores, etcétera, todos a un bus de campo. Y en ese mismo bus de campo, por distancias o por lo que fuera, también puedo llevar la energía eléctrica que va a alimentar esos dispositivos. Es decir, que este protocolo PA está muy asociado incluso con lo que es la alimentación. La diferencia fundamental entre los dos, además de con quién se comunican, tiene que ver con las velocidades. El Profibus DP está optimizado para transferir muchos datos, para transmitir muchos datos en ráfagas pequeñas, pero en cantidades pequeñas de datos, o sea, en muchas ráfagas, pero pocos datos en cada una de ellas, ¿eh? Entonces eso es increíblemente veloz con respecto a otros protocolos o estándares del mercado. Si
me están siguiendo y entienden que hay dos protocolos, o sea que hay una red de Profibus que va a tener dos protocolos diferentes, uno es DP y otro es PA, ¿cómo se intercomunican entre sí? Si yo recién decía que, por ejemplo, los dispositivos como un PLC, por ejemplo, nunca va a estar conectado a un Profibus PA. ¿Por qué? Porque no tiene la entrada, vamos, el port para poder conectarse y para poder leerlo. Para poder utilizar eso se utiliza lo que se llaman los couplers, digamos, ¿sí? Son básicamente una especie de gateways que te permiten pasar de un tipo de red a otro tipo de red, ¿sí? De un tipo de conector a otro tipo de conector. Como lo vemos en el gráfico, yo acá tomé el gráfico de un fabricante, en este caso Mar, que ellos fabrican unos modelos de high speed coupler que son bastante conocidos. Entonces, desde el gráfico de ellos podemos ver claramente como con la línea baja donde tenemos los sensores, los actuadores, los medidores, etcétera. Tenemos Profibus A, esto es lo que transmite información, y hacia arriba, que es donde se toman todas las decisiones y los equipos hablan entre sí, tenemos los Profibus DP haciendo una segmentación de todo esto. La particularidad del Profibus DP es que funciona en un modelo muy parecido al que contaba antes, hace un rato atrás, cuando hablaba de Modbus, donde hablaba de un master y un slave, ¿no? En el caso del Profibus DP, también la forma de comunicación es entre slaves y maestros, donde los slaves puede ser un PLC, puede ser un power meter, puede ser un variador de frecuencia, digamos, y el maestro, que por lo general el maestro termina siendo un PLC, digamos, ¿no? La particularidad de este protocolo es que en una misma red donde esté implementado puede haber hasta 127 dispositivos. Dentro de esos 27 dispositivos va a haber uno que es el máster y hasta 126 esclavos, ¿sí? Es el modo de contextualización es muy parecido. La particularidad es que también en esta red pueden existir dos tipos de máster. O sea, existen los máster que se llaman Master One, que son básicamente es el controlador central que va a intercambiar información con todos los esclavos, el que va a mandar el token de comunicación a cada uno de los equipos. Es decir, funciona como una red token, digamos, ¿no? Mando el token y va hablando el que tiene el token. Bueno, en este modelo es similar. Y va dando una vuelta haciendo que todos hablen, mientras que los Master 2 no es un PLC, sino que por lo general son estaciones de trabajo, son computadoras o son dispositivos de programación. Digamos, en esos equipos se efectúan configuraciones, en tareas de ingeniería en general, de desarrollo, etcétera, como por ejemplo dar de alta un nuevo esclavo. O sea, si quiero dar de alta un nuevo esclavo dentro de una red Profibus, lo que voy a hacer es desde un DPM2 o de un Master 2 me comunico, me levanto y hago el cambio. Pero el Master 2 tiene una particularidad extra que es que no necesariamente tiene que estar todo el tiempo encendido. En cambio, el Master 1 sí. Si el Master 1 no está encendido, el token no pasa, por lo cual la comunicación se corta, ¿sí? Si yo saco línea del Master 1, se cae la red de Profibus DP. Mientras que el Master 2 puedo ponerlo y sacarlo, darlo de alta las veces que yo quiera dentro de los equipos, ¿sí? Esto en un gráfico sería de alguna manera como algo así, digamos, ¿sí? El intercambio entre el token de Profibus DP entre el Masterclass 1 y el Masterclass 2 es de validación para que cualquiera de los dos pueda atender y pueda verificar cuando se da de alta un dispositivo nuevo. Desde el lado de DP también existen tres variantes distintas, digamos, ¿no? DP versión 0, versión 1, versión 2, en donde la versión 0 es la que provee todo lo que es funcionalidades básicas como transferencia cíclica, la gestión de token, los diagnósticos de los dispositivos de cada extremo, etc. Mientras que la versión 1 suma toda la parte de comunicación acíclica, o sea que más allá del token puede transferir datos de operación, de parámetros, de gestión de visualización y demás a un dispositivo en particular sin esperar a la vuelta del token. Y la versión 2 agrega la posibilidad de poder establecer comunicaciones entre esclavos. Es decir, que si yo tengo DPV2, lo que permito hacer es que los esclavos hablen entre sí y no necesariamente hablen a través de un maestro o de un DPM1. Ahora bien, si más o menos tenemos Profibus, el que aquel que esté leyendo seguramente y haya investigado un poco, se habrá encontrado que también existe algo que se llama Profinet. Y se supone que debe ser parecido, ¿no? Profibus, Profinet. Bueno, la diferencia es que Profibus funciona en un modelo basado en una capa física en RS485, es decir,
serial, es una comunicación totalmente serial. Mientras que Profinet está basado en Ethernet, por lo cual es un modelo que conocemos mucho más. Obviamente esto hace que cambien las velocidades, ¿no? Profibus funciona hasta en 12 megabits y en Profinet puede funcionar en la típica desde 100 megabits, pero puede llegar a funcionar en redes de 1 giga también. Entonces, obviamente, el modelo de información es mucho más ágil en Profinet que en Profibus. Pero básicamente lo que tenemos es un cambio físico. Algo que es interesante es conocer que el direccionamiento, el espacio de direccionamiento para mandar información dentro de Profibus, es decir, perdón, para levantar equipos, es de 126 equipos más el máster 127, mientras que en Profinet puedo tener ilimitado. O sea, puedo tener una clase A, una clase B, una clase C, digamos, ¿sí? Puedo tener una cantidad de equipos que yo quiera. Digamos, eso sí, hay un cambio significativo en el tamaño de los paquetes. O sea, en Profibus, el paquete que yo envío se lo conoce como telegrama y el telegrama tiene un tamaño máximo de 244 bytes. Mientras que en Profinet, al agregar todo el encabezamiento que está relacionado con redes, con Ethernet en sí mismo, etcétera, estamos hablando de 1440 bytes, ¿sí? Mucho más grande. Estas son algunas de las diferencias posibles. Digamos, en el caso de Profibus, la comunicación serial se puede utilizar usando adaptadores para que sea comunicación vía wireless, pero Profinet, al ser Ethernet, puede implementar los mismos modelos como el que tenemos nosotros, como 802.11. ¿Qué agregado extra tiene lo que tiene que ver con Profibus y Profinet que no veíamos en Modbus? En Modbus era un protocolo bastante plano, por lo cual teníamos los paquetes, veíamos cómo mandábamos de un lado a otro, lo vimos hace un ratito en la demo, cómo mandábamos y cómo yo me puedo meter en el medio para cambiar. En Profinet existe una guía desde el año 2013, que es una guía de seguridad. Está bien, es una guía de seguridad que no, para los que trabajamos en seguridad corporativa, no es de las super hiper archi completas, pero es una guía donde te habla sobre el concepto de DMZ, el concepto de las VPNs, el concepto del malware en la red. Es una guía que te orienta sobre cómo debe estar bien hecha una red Profinet, o sea, basado en Ethernet, ¿sí? Y qué ventajas podríamos tener. En el link que está ahí debajo, ustedes pueden ver y pueden acceder a la guía es gratuita, y más abajo tiene una serie de documentos, en el otro link tiene una serie de documentos que están relacionados con cómo implementar Profinet de manera correcta y Profibus de manera correcta, ¿sí? Mayormente te piden aceptar una licencia de uso o algo así. Algo que me ha gustado es que, por ejemplo, en el documento que hablaba de seguridad, o el guideline de seguridad, tiene información en donde van a encontrar el proceso de administración de la seguridad dentro de un modelo de BDI y de cómo se tiene que gestionar con respecto a una red industrial. Bastante interesante, por otro lado. Si queremos simular una red Profibus no es tan fácil o Profinet no es tan fácil como en Modbus, ¿sí? Porque ahí por lo general vamos a necesitar algún dispositivo físico para poder conectarnos, pero sí puedo tener un software. O sea, si yo tengo un esclavo, puedo utilizar un master, un simulador master, lo puedo descargar de Anibus, por ejemplo. Me descargo la versión, lo pruebo, verifico, le cargo las configuraciones que yo quiero y puedo jugar para ver los valores y cómo va cambiando, ¿sí? ¿Y cuáles son las herramientas de análisis más comunes que vamos a tener? En este caso, tenemos el Wireshark para analizar paquetes, sobre todo en Profinet, ¿sí? Vamos a tener el GSD Checker, que es para poder mirar los mensajes GSD, para poder ver las configuraciones de los dispositivos, etc. Y tenemos Profinet Tester, que me permite desarrollar interfaces nuevas de Profinet y darles una especificación o una característica de configuración específica para que trabaje en base a eso. Esto está bueno para cuando tengo que certificar un dispositivo dentro de la red industrial, ¿no? Si hay preguntas, como saben, siempre pueden mandarlas a 11path Talks utilizando ese hashtag por Twitter, trataremos de responder, y si no tienen mi correo electrónico, me pueden escribir y desde ahí con mucho gusto le estaremos tratando de contestar al máximo tiempo posible. Recuerden que siempre estamos a la búsqueda de nuevas personas, de nuevos talentos, por lo cual aquel que se quiera sumar y que quiera ser parte del equipo de 11path, no dude en enviar un correo a talent@11path, 11 con número, .com, y desde ya esperamos que
que podamos tenerlos dentro del equipo, ¿sí? Todos nuestros canales oficiales donde tienen mucha información, el blog de Eleven, los canales de YouTube donde pueden encontrar este y otros videos, son las 2 temporadas de Hangouts que hicimos y donde pueden encontrar otros videos de los productos nuestros y demás. Tienen nuestras cuentas de Facebook, LinkedIn, Instagram y no se olviden de entrar a la community donde se arman debates muy interesantes sobre todas las tecnologías, incluso sobre metodologías de hacking, de testing y demás. Así que encantado de tenerlos aquí una vez más y espero que hayan disfrutado de este video y cualquier duda saben que pueden contactarme, que intentaré siempre contestar dentro de mis posibilidades. Muchas gracias y los espero en un nuevo Eleven Path Talk.